Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios variados de matemáticas. Bueno, pues vamos con el primero. Aquí tenemos que resolver un sistema de ecuaciones, donde una de ellas es una ecuación logarítmica. Pues para resolver el sistema vamos a transformar esta ecuación hasta que consigamos librarnos de los logaritmos y nos quede un sistema, digamos, más normal. Bueno, la cuestión es que vamos a aplicar la siguiente propiedad de los logaritmos, que es muy lógica. Si nosotros tenemos el logaritmo de algo, digamos que es x, en base a, y esto está igualado al logaritmo de otra cosa y en la misma base, entonces podemos decir que los argumentos son iguales. Pues a ver, nosotros queremos llegar a que en esta ecuación aparezca en un miembro logaritmo de algo en base 10, decimos en base 10 porque son los logaritmos que aparecen aquí, estos son logaritmos decimales. Y que en el otro miembro nos quede otro logaritmo decimal. Así podremos igualar los argumentos, a igual a b. Pues bien, para llegar a esto primero habrá que aplicar otras propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, aquí tenemos una suma de logaritmos. Esto se puede reescribir como el logaritmo del producto. Logaritmo de x más logaritmo de y es lo mismo que poner logaritmo de x por y. Pues vamos a ello. Logaritmo de x por y es igual a 2. Ahora, ¿cómo conseguimos que aquí en el segundo miembro nos aparezca un logaritmo decimal? Pues solo hay que pensar un poco. El logaritmo de 100 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 2 es igual a 100. Esto quiere decir que ese 2 se puede sustituir por el logaritmo decimal de 100. Pues lo hacemos. El logaritmo de x por y es igual al logaritmo de 100. Y ya está, ahora sí que podemos igualar los argumentos. Nos queda que x por y es igual a 100. Pues vamos a escribirlo. X por y es igual a 100, x menos y es igual a 20. Ahora ya tenemos un sistema sin logaritmos. Pues vamos a resolverlo, por ejemplo, por sustitución. En esta ecuación de abajo vamos a despejar la x, nos queda que x es igual a 20 más y, y ahora vamos a sustituir esta x por su valor en la primera ecuación. Pues a ver, 20 más y por y es igual a 100. Quitamos el paréntesis. 20y más y al cuadrado es igual a 100 y pasamos el 100 para el otro miembro. Y al cuadrado más 20y menos 100 es igual a 0. Ahora solo queda resolver la ecuación de segundo grado. Aquí tenemos las dos soluciones de la ecuación. Pero ¿qué pasa? Tenemos que analizarlas antes de seguir calculando el valor de x. Pues a ver, la primera solución, si la pasamos a decimal, vemos que es positiva, mientras que la segunda es negativa. Recordemos que esa y, en nuestro sistema original, es el argumento de uno de los logaritmos. Y según las restricciones de los logaritmos, el argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces, ya sin hacer cálculos, sabemos de antemano que esta y tiene que ser mayor que 0. ¿Qué pasa? Que una de estas soluciones era negativa, esta de aquí. Entonces esta solución no es válida porque no cumple con esta restricción. Sin embargo, esta sí es positiva. Así que vamos a calcular el valor de x sabiendo que y es menos 10 más 10 raíz de 2. Pues a ver, nos vamos a esta ecuación y nada, sustituimos. X es igual a 20 menos 10 más 10 raíz de 2. Es decir, x es igual a 10 más 10 raíz de 2. ¿Esta solución es válida? Vamos a ver. X es el argumento del otro logaritmo que teníamos en la primera ecuación. Pues a ver, al igual que pasaba con la y, esta x tiene que ser mayor que 0, porque el argumento no va a ser ni 0 ni negativo. Esta solución de aquí efectivamente cumple con la restricción, es positiva, por tanto mayor que 0. Entonces sí que es válida. En resumen, la solución de nuestro sistema es que x es igual a 10 más 10 raíz de 2 y que y es igual a menos 10 más 10 raíz de 2.
Y por aquí lo vemos en la solución. Ahora pasamos al segundo ejercicio. Aquí tenemos una inecuación racional. Hay varios métodos para resolverla, pero vamos a quedarnos con uno en concreto. Este método va a consistir en calcular, en primer lugar, las raíces del numerador y del denominador. Vale, las raíces son aquellos valores que hacen que una cierta expresión dé 0. Entonces, si queremos hallar las raíces del numerador, vamos a igualarlo a 0, porque queremos ver aquellos valores de x que hacen que x² menos 1 sea 0. Resolviendo esta sencilla ecuación nos queda que x es igual a más menos 1. Vale, ahora hacemos lo mismo con el denominador. 2x menos 5 igual a 0, resolviendo x igual a 5 medios. Ya hemos hallado las raíces del numerador y del denominador. Ahora vamos a representarlas en la recta real. Colocaríamos por aquí el menos 1, luego el 1 y por último el 5 medios. Vale, tenemos que comprobar si estas raíces, estos valores de x, forman parte de la solución de la inecuación o no. Vemos que la del denominador, es decir, el 5 medios, no va a formar parte de la solución de la inecuación, porque ese valor hace que el denominador sea 0 y esto no puede ocurrir. Así que ya al 5 medios le ponemos un punto hueco. Ahora, ¿qué pasa con las raíces del numerador? Dijimos que estas raíces hacen que el numerador sea 0. Eso sí que puede ocurrir. Si nosotros tenemos en el numerador un 0 y en el denominador algo distinto de 0, todo este cociente es 0 y 0 es igual a 0. Entonces, menos 1 y 1 forman parte de la solución de la inecuación. Por último, tenemos que ver cuáles de estos intervalos forman parte de la solución de la inecuación. Para ello vamos a probar un valor de cada uno de ellos en la inecuación original. Pues a ver, para el primer intervalo, que es el menos infinito menos 1, probamos por ejemplo con el menos 2. Si nosotros nos vamos a la inecuación y decimos que x vale menos 2, nos fijamos que el numerador es positivo y el denominador es negativo. Más entre menos, menos, nos da que este cociente al final es negativo. Eso satisface la inecuación. Si tenemos aquí un número negativo, está claro que es menor que 0. Entonces, este intervalo forma parte de la solución. Continuamos con el segundo. Del intervalo menos 1, 1, vamos a probar con el valor menos 1 medio. Con el menos 1 medio nos queda que el numerador es negativo y el denominador también es negativo. Menos entre menos es más. Como el cociente es positivo, no es menor que 0, así que este intervalo no forma parte de la solución. Del siguiente vamos a probar con el 2. Si nos vamos aquí y sustituimos la x por un 2, nos queda que el numerador es positivo y el denominador es negativo. Más entre menos, menos, perfecto. Y por último, en el intervalo 5 medios más infinito, pues probamos con el 3. El numerador es positivo, el denominador es positivo también, más entre más, el cociente es positivo, no es menor que 0, no nos vale. Pues ya lo tenemos, la solución de la inecuación es menos infinito menos 1, tomando el menos 1, unión 1, tomando el 1, 5 medios, sin coger el 5 medios. Y aquí lo vemos en la solución. Bueno, vamos a ver otra manera de averiguar la solución de esa inecuación, pero a través de la representación gráfica. Lo primero que hay que hacer es representar esta función de aquí, f de x igual a x² menos 1 entre 2x menos 5. Bien, esto es lo que resulta. Ahora, nosotros queríamos que este cociente de aquí fuese menor o igual que 0. Es decir, x² menos 1 entre 2x menos 5 menor o igual que 0. Esto es lo mismo que decir que queremos que la imagen sea negativa o 0. ¿Y cuándo ocurre esto? Lo vemos perfectamente en la gráfica. Las imágenes son negativas en este intervalo de aquí. Como la imagen también puede ser 0, cogemos este punto de corte con el eje x. Luego, en todo este intervalo de aquí, la imagen es positiva, no nos vale. Vuelve a ser 0 en este punto, lo tomamos.
y luego a partir de aquí son negativas. La cuestión es que llegamos hasta este valor, porque en este valor, que era el 5/2 que nos había dado antes, la imagen no está definida. Y a partir de ahí las imágenes vuelven a ser positivas. Entonces al final nos queda que la solución de la inecuación es esta de aquí. Tercer ejercicio. Tenemos que resolver esta ecuación de aquí. Tenemos logaritmo de 2 por x al cubo más 5 en base 8 es igual a 2. Para resolverla, por ejemplo, podemos aplicar la definición de logaritmo. Sabemos que el logaritmo es el número al que hay que elevar la base para que nos dé el argumento. En nuestro caso, la base es 8, el logaritmo en sí es este 2 y el argumento es todo esto. Entonces nos queda que el logaritmo, es decir, 2, es el exponente al que tenemos que elevar la base, 8, para que nos dé el argumento, 2 por x al cubo más 5. Y resolvemos la ecuación. Pues 64 es igual a 2x al cubo más 10, 2x al cubo es igual a 54, simplificamos entre 2, x al cubo igual a 27 y ahora raíz cúbica, x igual a 3. Vamos ahora a comprobar si esta solución es válida o no. Pues a ver, nos vamos a la ecuación original, sustituimos la x por un 3 y vemos que no tenemos ningún problema. Aquí el único posible problema surgiría con las restricciones de los logaritmos para el argumento. Al argumento, vamos a llamarle a, tiene que ser siempre mayor que 0. Y vemos que sustituimos la x por un 3, efectivamente nos da un argumento mayor que 0. Así que no tenemos ningún problema. X igual a 3. Y aquí lo vemos en la solución. Por último, llegamos al cuarto ejercicio. Logaritmo de 81 en base 2x más 3 es igual a 2. Pues vamos a volver a aplicar la definición de logaritmo. El logaritmo, que es este 2, es el exponente al que tenemos que elevar la base, 2x más 3, para que nos dé el argumento, 81. Y ya nada, solo queda resolver esta ecuación. Pues desarrollamos el cuadrado de la suma, quedaría 4x al cuadrado más 12x más 9, esto es igual a 81. Luego pasamos este 81 para el otro miembro, 4x al cuadrado más 12x menos 72 igual a 0, y resolvemos la ecuación de segundo grado. Para no trabajar con números tan grandes, sí que podemos simplificar entre 4. Estaríamos dividiendo ambos miembros entre 4. Y nos queda x al cuadrado más 3x menos 18 es igual a 0. Ahora sí, resolvemos esto. Bien, por aquí tenemos las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Ahora hay que ver cuáles son válidas. Pues a ver, nos vamos a la ecuación original, como siempre. Si sustituimos la x por un 3, no tenemos ningún problema, porque hay que tener en cuenta que las restricciones de los logaritmos para la base son las siguientes. Esa base, vamos a denotarla con una b, tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. Si nosotros metemos aquí un 3, nos da que la base es 9. 9 es mayor que 0 y distinta de 1, entonces la solución es válida. ¿Qué ocurre con el menos 6? Que nos queda que la base es menos 12 más 3 menos 9. Menos 9 no es mayor que 0, entonces esta solución no es válida. Simplemente x igual a 3. Y aquí lo vemos en la solución.